Ya, la explicación breve de la guía número 6 que corresponde a las fuerzas intermoleculares. Ya, estas fuerzas, recordar, son fuerzas de atracciones que van a unir a, a las moléculas, específicamente a las moléculas covalentes, o en especial a ellas. No obstante, también pueden unir una molécula iónica con una covalente. La fuerza ion-dipolo. Ya, en la fuerza ion-dipolo, una sustancia iónica, como podemos ver, va a formar un ion, como vemos en el ejemplo, un ion negativo, y se va a unir con una molécula polar por el extremo positivo de esa molécula polar, es decir, por el polo positivo, tal como se aprecia en el dibujo. También están las fuerzas dipolo-dipolo. En las fuerzas dipolo-dipolo se van a presentar entre las moléculas polares, en las cuales van a unir un polo negativo de una molécula polar, como se ve en el ejemplo, con el polo positivo de la otra molécula polar, como se ve en el ejemplo. Une moléculas polares. Los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Ya, acá es un tipo de interacción dipolo-dipolo fuerte, ¿ya? Es muy fuerte esta interacción que sucede entre moléculas polares que presentan los enlaces FH, NH, U o H. En estos casos, el hidrógeno de una molécula que tiene carga parcial positiva, como podemos ver ahí en las moléculas de agua, será atraído por el polo negativo de otra molécula que pueden ser esos átomos que se ven ahí en celeste, oxígeno, nitrógeno o flúor. En el caso del agua, un hidrógeno de una molécula de agua será atraído por el oxígeno de la otra molécula de agua. El oxígeno puede, como tiene dos cargas parciales negativas, puede unirse con dos átomos de hidrógeno de otras moléculas de agua. Ahí se aprecia claramente en el dibujo. Observen bien las dos primeras moléculas de agua, ¿ya? Que llegan los enlaces de hidrógeno al oxígeno de la primera. También están las fuerzas de London. En las fuerzas de London, va a haber una distribución electrónica de las moléculas apolares que producen, eh, que se van a producir en momentáneo desequilibrio producto del movimiento de los electrones. Así se van a generar polos positivos y negativos, es decir, se van a inducir esos polos y estos van a cambiar continuamente de posición. Sin embargo, producen una interacción débil entre las diferentes moléculas apolares. De hecho, estas fuerzas son las más débiles. ¿Ya? Entonces, como vemos en el dibujo, una molécula polar va a inducir polos y mientras están esos polos inducidos, se van a unir con otras moléculas que también fueron con polos inducidos, de la misma manera como se explicó la interacción o la fuerza dipolo-dipolo. Ahora, en la relación de las propiedades de las moléculas está la solvatación. En la solvatación, cuando una sustancia puede ser disuelta por otra, eso significa solvatación. Esto se debe a que las partículas de una de las especies pueden rodear a las moléculas de la otra. Acá yo las simbolicé como las moléculas 2 que están con amarillo están rodeando a la molécula 1. Para que eso pueda suceder, va a ser necesario que las moléculas se atraigan entre sí, o sea que puedan establecer fuerzas intermoleculares entre ellas, ¿ya? Y los puntos de fusión y de ebullición. Recordar que el punto de fusión es la temperatura donde se pasa de la fase sólida a líquido, y el punto de ebullición es la temperatura en la cual se pasa de la fase líquida a gaseosa. A medida que va aumentando la fuerza intermolecular, también va a aumentar el punto de fusión y el punto de ebullición de las moléculas. Después se vieron la formación de algunas macromoléculas. Una muy importante que son las proteínas, ¿ya? Que van a ser, la unidad principal va a ser los aminoácidos, que los voy a simbolizar con la letra AA, y
cada aminoácido se van a unir por enlace peptídico, ya, y la unión de miles de aminoácidos van a formar estas macromoléculas llamadas proteínas. Ya, la estructura básica de un aminoácido se expresa ahí, donde tiene cuatro grupos. El que aparece como COOH es el grupo carboxilo, el NH2 es el grupo amino, van a tener un hidrógeno y un grupo que se llama radical, que ese va a ser variable. Ahora, como pueden ver, acá les demuestro cómo se unen dos aminoácidos. Se va a unir la parte OH del grupo carboxilo de un aminoácido, se va a unir con el H del grupo amino del otro aminoácido y van a formar la molécula de agua. Y por consiguiente, va a quedar el CO y se va a unir con el NH de la otra molécula de aminoácido y eso forman el enlace peptídico, por lo cual los aminoácidos se unen por enlace peptídico, ¿ya? Y por cada enlace peptídico se libera una molécula de agua. Cuando hay dos aminoácidos va a ser un dipéptido, si hay tres, tripéptido y así sucesivamente. Después está el ADN. El ADN, su unidad principal son los nucleótidos que están formados por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbono que se llama pentosa y en el caso del ADN, esta se llama desoxirribosa y base nitrogenada. El fosfato, para que se entienda la nomenclatura, le puse una P, la base nitrogenada BN y la pentosa una A de azúcar. Las bases nitrogenadas en el ADN son cuatro: la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Una hebra de ADN se va a ir uniendo por medio del grupo fosfato y el azúcar, como pueden ver en el dibujo, y ese enlace va a ser el enlace fosfodiéster. Ya, pero en el ADN van a tener dos hebras, ya, que son antiparalelas. Una hebra la representé acá con rojo y la otra hebra, que es antiparalela, la representé con naranjo. Y se van a unir esa hebra por los enlaces de hidrógeno, que son muy importantes. En la guía igual está explicado, ¿ya? Cuando vi el enlace de hidrógeno. Van a existir enlaces de hidrógenos doble y enlaces de hidrógenos triples. La adenina con la timina, como pueden ver, se unen con enlace doble de hidrógeno y la guanina con la citosina con enlace triple. Ya, y para explicar brevemente las actividades, para la número 1 tienen que tener en cuenta que las moléculas covalentes son aquellas que les coloqué ahí. Y la P significa que es polar y la AP significa que es apolar. Entonces, ¿qué tienen que considerar? Como les preguntan, les dan dos moléculas y tienen que decirme ustedes con qué enlace o fuerza intermolecular están unidas. Recordar que las apolares se unen por fuerzas de London, las moléculas polares se van a unir por enlace dipolo-dipolo. Si hay una molécula iónica, como pueden ver, que es esa, el calcio F2, se va a unir con una molécula polar y eso sería por fuerza ión-dipolo. Y cuando una molécula tenga enlace, por ejemplo, con OH, que ahí yo se los destaqué con morado, ahí tienen que tener en cuenta que pueden unirse por enlaces de hidrógeno. Recordad que los enlaces de hidrógeno, como vemos acá, lo estoy buscando acá, están con el oxígeno, nitrógeno y flúor. ¿Ya? Para terminar, para la número 2, ustedes busquen, les pedían que explicaran qué significaba que semejante disuelve semejante. Ahí ustedes tienen que ver en la guía la parte de solvatación, ¿ya? Y la letra B son moléculas muy parecidas, pero el punto de ebullición es distinto. Y eso se explica por medio de los enlaces de hidrógeno, ¿ya? Lógicamente que el agua tendría que tener unos enlaces de hidrógenos más fuertes
que el resto. Por algo tienen que aplicarle mayor temperatura para poder romperlos y así liberar las moléculas de agua que se van como vapor cuando hierve, por ejemplo, el agua a 100 grados Celsius. Y en la número 3 lo que tienen que tener considerado de que cuando hay dos aminoácidos es un dipéptido, cuando hay tres es un tripéptido. ¿Ya? Y ahí responden las preguntas. ¿Qué representa el esquema? ¿Cuáles de las cadenas corresponde a un dipéptido y cuál a un tripéptido? ¿Qué representan los cuadros de color rojo? Ahí tienen que ver bien mi esquema de los enlaces peptídicos y esas cosas.